Muy buenos días para todos ustedes, amados amigos, amados hermanos. Hoy es un día súper especial. Bueno, ¿por qué es especial? Es especial porque el Señor nos permite estar en este momento transmitiendo con ustedes. Ustedes están allí con vida. El Señor les ha prestado un día más para vivir, para compartir con todos los que lo rodean, sus familiares, sus amistades. Imagínense. Cada día es un día especial porque es un día que no vuelve. Así que hay que disfrutar todos los días que Dios nos permita estar aquí en esta tierra y sacarle el mayor provecho a todo lo que Él nos ha dado. Hoy de manera especial quiero saludar a todos los que se conectan desde Latinoamérica. Sé que son varios los que se conectan desde allí, desde Colombia, desde Perú, los que se conectan desde Alemania y por supuesto los que se conectan de manera local aquí en Noruega. Todos son súper bienvenidos, es muy agradable tenerles y especialmente saber que están aquí porque tienen el deseo en su corazón de ser edificados y de recibir la palabra del Señor. Bueno, amados, el día de hoy tenemos algo un poco diferente. No voy a predicar yo, tampoco va a predicar mi esposo, pero sí tenemos un ministro que tiene un mensaje tremendo para nuestras vidas, súper relevante para todo creyente y todo hijo de Dios que quiere seguir esa voluntad del Señor y permitir que Dios haga en su vida lo que Él desee. El Señor tiene planes concretos con cada uno de nosotros y es menester, es necesario estar conectados con el Señor para saber hacia dónde es que debemos dirigirnos y qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. Así que para eso necesitamos nosotros tener esa disposición total para el Señor, todo nuestro ser, todo lo que somos en total rendimiento a Él, para que sea Él haciendo en nosotros su santa voluntad. Bueno, entonces ya introduciendo este tema, el ministro es un pastor, apóstol, que ha bendecido tremendamente nuestras vidas. Él definitivamente es una persona que ha edificado tremendamente en muchas áreas en nosotros, las cuales, mejor dicho, definitivamente le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho, no solamente a través de él, sino a través de muchísimos otros ministros que el Señor ha puesto a nuestro lado y de los cuales hemos recibido tremenda riqueza. Pero en este día lo vamos a enfocar en él porque él es el que nos va a entregar el mensaje y él nos va a hablar acerca del valor de la inteligencia espiritual. Es un tema súper relevante para nosotros y espero que lo disfruten tanto como nosotros lo hemos disfrutado. No se preocupen, nosotros estamos aquí conectados con ustedes y vamos a disfrutar de igual forma aquí la transmisión junto con ustedes. Así que no olviden hacer sus comentarios de lo que Dios les ha traído a través de la enseñanza, de lo que han aprendido, de todo lo que el Señor les ha desafiado. Es súper emocionante poder ver todo lo que Dios hace a través de su palabra en nuestros corazones. Es delicioso poder escuchar y poder leerles todo lo que ustedes comentan. La verdad que motiva y es muy lindo poder experimentar esa conexión que aunque se encuentran en otros lugares, estamos en el mismo sentir. Así que solamente deseo que disfrute muchísimo esta enseñanza y sobre todo que la abrace con todo su corazón y le permita al Señor que Él haga lo que Él quiera hacer en su vida. Quisiera que leyéramos en Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14. Aquí está condensada una de las tantas oraciones que el apóstol Pablo registra en sus epístolas, otras que están dadas por el apóstol Pedro, hay otras que aparecen aún por el apóstol Judas en sus cartas, oraciones que nos enriquecen con principios que nos enseñan la naturaleza, el orden, la efectividad de orar con entendimiento. Y hoy quiero
afirmar el valor de la inteligencia espiritual para manejar situaciones críticas. Y uno de los aspectos que encuentro en todas las oraciones que aparecen en el Nuevo Testamento es la manera reiterada como ellos oraban para que los creyentes fuesen nutridos de inteligencia, sabiduría, conocimiento. Si tú observas todas esas oraciones, lo que tiene que ver con conocimiento, inteligencia, sabiduría, que puedan saber, que puedan entender, que puedan crecer en lo que es iluminación, revelación, es el punto central de la oración, porque es de allí donde nosotros vamos a obtener la dirección de Dios en cualquier situación de nuestra vida. Y estos creyentes de Colosas están enfrentando momentos críticos. ¿Sabe usted? Lo que hoy vivimos no tiene nada que ver con la angustia, aflicción y dificultad que esos creyentes en sus primeros 300 años tuvieron. Persecuciones de orden religioso, político. Además fueron expatriados, o sea, dejaron su tierra, dispersos, no solamente desintegrados de su tierra, sino de su familia. Ellos vivieron en condiciones muy críticas, algunos refugiándose en cuevas, otros encerrados en condiciones muy adversas. Además de ello, sumado a guerras de orden imperialista, habían unas situaciones muy complejas. Sumado a esto, una economía crítica, porque la pobreza, el desempleo y la esclavitud era prevaleciente en todo el imperio. Y además, en periodo de un emperador, vino un hambre mundial. Eso sucedió en el periodo de Claudio Festo. Escuche entonces el drama que surge de esto, que también estuvieron asediados por plagas, por pestes y situaciones muy complejas. Al revisar la historia, lo que vivimos en el siglo XXI hoy es un paseo con todo lo que ellos tuvieron que enfrentar, porque no tenían ni los medios de salud, ni tecnología, ni avance científico que hoy tenemos. Entonces, lo que quiero decirles es que situaciones como esta no es la primera que ha ocurrido ni será la última. Pero si hay algo valioso es saber cómo manejar esos momentos críticos, situaciones complejas. La iglesia de Colosas, a la que Pablo escribe para orar, está enfrentando también unas situaciones críticas. Ya le hablé de ese elemento, pero va sumado a asuntos que atentan con la fe, porque ellos estaban asediados por la influencia de maestros judaizantes que traían prácticas legalistas para apartarlos de la pureza y centralidad del evangelio de la gracia. Y por otro lado, las creencias heréticas de los gnósticos, filosofías paganas que trataban de negar la deidad de Cristo. Note entonces, además de un aspecto sociopolítico, socioeconómico, un elemento ideológico semejante a lo que hoy enfrentamos. Pero Pablo ora para que esos creyentes, por eso él dice, por lo cual desde el día que lo oímos, o sea que él se enteró de las situaciones que estaban enfrentando los creyentes de Colosas, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que, note que Pablo no ora que el Señor le saque el problema, que le supla el empleo, no, él dice, nosotros oramos y continuamente estamos pidiendo que ustedes sean llenos del conocimiento, diga conocimiento, de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Diga conocimiento, diga sabiduría, diga inteligencia. Note usted cómo estos elementos están asociados a un solo ejercicio, diga saber.
que ustedes puedan saber cuál es la esperanza de su llamado, cuáles son las riquezas de su herencia y cuál la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros los que creemos. Él dice creemos. ¿Por qué? Porque la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría y el saber de lo que es de Dios te da la capacidad de desarrollar una fe inteligente, una fe que tiene certeza y que tiene convicción para enfrentar cualquier condición. Por eso él ora que si este elemento está, entonces viene la practicidad de lo que se conoce. Él dice, para que andéis. Note que este conocimiento, esta inteligencia y esta sabiduría que Dios nos dota, no es para informarnos, sino para dirigirnos. Para que andéis. La inteligencia es la que nos permite precisamente ser efectivos, agradándole en todo, diga productivos, llevando fruto en toda buena obra y diga prosperados, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la paciencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Diga amén. Ese es el contenido de esa oración. Y oramos a nuestro Padre que ahora cada uno de nosotros sea revestido de ese conocimiento y de esa iluminación del Espíritu para que se desarrolle esa inteligencia y caminemos en plenitud conforme a tu voluntad. Amén. El conocimiento por el cual el apóstol Pablo rogaba que estos creyentes fueran llenos no tiene que ver con el conocimiento humano. No tiene nada que ver con el desarrollo de un coeficiente intelectual, sino lo que es precisamente un conocimiento espiritual que nos da la plena comprensión de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, por un lado, es sabia y por el otro es soberana. En la voluntad de Dios es que se conjugan todos los designios y el propósito eterno por el cual Dios ha desarrollado las cosas. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y es el asunto que gobierna todo en el cielo y en la tierra. En la voluntad de Dios es que nosotros podemos entender qué es lo que Él se ha propuesto llevar a cabo en Cristo. Diga en Cristo. Note usted, la voluntad de Dios opera es en Cristo, no en crisis. En Cristo, esa voluntad determina que todo en Él, por Él y para Él siempre será perfecto. Esa voluntad de Dios no solamente tiene que ver con un asunto personal, sino que es también general. Gobierna todos los asuntos de la vida. El problema con muchos de nosotros para manejar situaciones críticas y actuar en momentos de confusión, de incertidumbre, somos erráticos y a veces torpes en nuestras decisiones, porque realmente no estamos ejerciendo el conocimiento de la voluntad de Dios, que viene, diga, por iluminación. Viene porque el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Sabía usted que el entendimiento tiene ojos?
porque ahí es donde te da la visión para entender las cosas de Dios. Te da la dirección para caminar precisamente en la voluntad de Dios. Entendimiento, no sentimiento. El problema con nosotros es que en momentos críticos no operamos bajo iluminación, sino bajo imaginación. Yo pienso que esto es lo que hay que hacer. Yo imagino. Otros operamos por intuición. A mí me parece que es así. Y otros por emoción. Yo siento que esto es lo que hay que hacer. Ni la intuición, ni la imaginación, ni la emoción es la que nos lleva a tomar una decisión, sino que ora para que haya iluminación y podamos entender. ¿Qué es lo que necesitamos entender? No qué es lo que me está pasando. Entender cuál es la voluntad de Dios. Y dije que en esa voluntad sabia y soberana, Dios ha definido para cada uno de nosotros planes y obras buenas que Él preparó de antemano para que yo camine en ellas. O sea, la voluntad de Dios no surge como una cuestión mágica o repentina para sacarme de una crisis. Esa voluntad que es sabia y soberana, inteligentemente ya conocía esta situación. O a Dios lo tomó por sorpresa este asunto. O Dios no sabía qué era lo que iba a ocurrir en las naciones. Por eso te estoy hablando que en esa voluntad que está su designio, su anticipado conocimiento, eso que Él ya ha predeterminado de forma sabia y soberana. La voluntad de Dios no es ni un acto caprichoso que Él quiere que así a usted le pase, ni tampoco un golpe de suerte a ver cómo le sale. No. Dios opera en un desarrollo progresivo de la historia a un propósito que Él se ha determinado llevar a cabo, propósito que definió en Cristo y lo ligó, lo aseguró en un pacto eterno. Diga, propósito eterno, está garantizado por un pacto eterno. Ahí es donde yo voy a comprender cuáles son los planes que Él ya ha preparado para mí. ¿Y qué dice el profeta Jeremías? Que esos planes, que esos pensamientos son de paz y de bien, para darnos lo bueno, lo agradable, lo perfecto que Él preparó de antemano. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, cuando yo soy lleno del conocimiento de su voluntad, es donde por la palabra y la iluminación del Espíritu voy a comprender los principios que me sostienen en cualquier situación, los planes que Dios ha preparado para andar en la dirección correcta, y voy a conocer el poder, lo que me sostiene. Por eso dice, para que sean fortalecidos. Voy a saber qué es lo que me nutre, qué es lo que me mantiene firme, perfeccionado, establecido en lo que Dios ha declarado para mí. Diga inteligencia. Y dice que ese conocimiento de su voluntad opera en inteligencia y sabiduría. La inteligencia me da la capacidad para entender la palabra y los principios. La sabiduría, la capacidad para poner en práctica y de manera efectiva lo que Dios me ha hecho entender. Inteligencia y sabiduría. El profeta Oseas dice que mi pueblo pereció, fracasó. No fue por falta de congregarse, ni de orar, ni que no canta. ¿Por qué fue que llevó el fracaso los planes que Dios tenía en su vida? ¿Por falta de qué? Conocimiento. Era la razón por la cual Pablo pedía que los creyentes
en medio de esas situaciones críticas, no Dios le resolviera el problema, sino que le diera inteligencia de cómo caminar en esa situación. Diga conocimiento. Porque cuando yo tengo esa habilidad de parte de Dios, entonces en ese conocimiento yo voy a recibir por el Espíritu las directrices correctas. Y casi siempre el Espíritu me lleva a entender es lo que Dios ha dicho para mí y que está en las Escrituras. Diga las Escrituras. Escuche bien. Las Escrituras no tienen todas las respuestas a lo que tú quieras preguntar. Porque Dios no está en la obligación de darle explicación al hombre de lo que Él en su voluntad sabia y soberana determinó hacer. Eso de que en la Biblia están todas las respuestas para el hombre no es verdad, porque el hombre en su necedad a veces quiere preguntar cosas que Dios se reserva. Pero lo que sí quiero decirle es que en las Escrituras sí tenemos el conocimiento suficiente de todo lo que Dios quiere que conozcamos acerca de su voluntad. En las Escrituras sí está toda la revelación que Dios quiere que yo reciba y que por iluminación yo proceda para ser efectivo en aquello para lo cual Él me ha escogido. O sea, en las Escrituras está todo lo necesario. Y es precisamente en el conocimiento de esa palabra que yo voy a poder entender lo que Dios quiere que yo haga. Por eso dice que seáis llenos de su voluntad para que andéis. Porque cuando Dios te da iluminación, no es la información para que llene tu mente de datos, ni tampoco el conformismo para que se siente pasivo a esperar un milagro. No, la iluminación te da a ti precisamente la dirección. Diga, para que andéis. El conocimiento no es un estado pasivo, meditando y con una mantra mágica a ver qué pasa. No, el conocimiento es proactivo, directivo. Él te pone en acción para que andéis. Y en ese andar, que es precisamente caminar progresivamente, es dar pasos seguros, es saber dónde voy. Eso viene por iluminación del Espíritu. Note cómo en todas estas epístolas entender, conocer son elementos claves en el desarrollo de todo creyente, porque es eso lo que te lleva al crecimiento. Lo dice en Efesios, lo dice en Filipenses, lo dice en Colosenses, que crezcáis en el conocimiento. ¿Y cómo puedo crecer en el conocimiento? Cuando puedes entender lo que Dios te ha hecho revelar. Diga, mi nivel de crecimiento depende de mi nivel de conocimiento. Por eso un creyente ignorante no puede tener un crecimiento estable. Y el hecho no es que tenga 25 años de congregarse, sino que tanto entiendes y conoces de la voluntad de Dios para que sea acción en tu vida. Diga, andar. Esa es la demanda del Evangelio, que tú tienes que oír y entender para hacerlo. Y Jesús lo ilustró acerca de la sabiduría de aquel que pone en voluntad lo que Dios le hace conocer, el que hace la voluntad. Por eso cuando Jesús predicaba el Evangelio, Él siempre a las multitudes les demandaba algo. Recuérdelo, lo va a leer en Mateo, en Marcos. Usted puede ir a los Evangelios y ver esa frase. Siempre que Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios a las multitudes, Mateo 15:10, Él dijo, oíd y entended
Fue lo que dijo. No solamente escuchen buenas noticias, se emocionen, se alegren. No, oíd y entended. Demandó de forma imperativa, eso no era opcional. No es que yo no siento, no, cuando él predicaba esperaba una respuesta inteligente, no emocional. Porque hay gente que se emociona con lo que escucha, pero no puede entender lo que oye. Oíd y entended. Diga, porque si lo puedo entender, dígalo, si lo puedo entender, lo voy a emprender. Por eso él le demandaba que se oyera para entender, porque él sabía que cuando una persona entiende el evangelio del reino, recibe dirección, emprendimiento. O sea, nadie puede quedar estático, pasivo, ni en la misma situación en que estaba una vez el evangelio sea entendido. Fue la razón por la cual él se ocupó de que si esa gente solo quería escuchar lo que les convenía y me buscan y quieren oír el mensaje porque les doy el pan y los peces, por eso es que ustedes oyen, pues a ellos no les gastó tiempo. Jesús invirtió su tiempo, eran los discípulos que sí querían entender el evangelio. ¿Qué hizo Jesús? Dice que luego él en privado les aclaraba para hacerles entender los misterios del evangelio del reino de Dios. Hermano, a Jesús no lo impactaba las multitudes que lo seguían, ni ese era el aliento él para seguir haciéndolo. A él lo comprometía eran los pocos que querían entender. ¿Y qué hacía con ellos? Les dedicaba tiempo para aclararles, para explicarles, que pudieran entender los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente la fe inteligente es la que te va a dar fortaleza en situaciones críticas. Un creyente emocional que dice amén a todo, viene cualquier viento y se destruye. Cualquier situación y se deprime. ¿Por qué? Porque a ti no te va a sostener en momentos de turbulencia la emoción que tuviste, sino el conocimiento que has recibido. Diga, entender. Entonces, es precisamente en ese entender que yo puedo ser efectivo, ser productivo, ser diligente. A ver, repítalo conmigo. Diga, no puedo ser más de lo que entiendo. No puedo ser más. O sea, de lo que entiendes hasta ahora, eso eres. No puedes ser más de eso. Por eso es que el Espíritu tiene una acción directa, continua en nosotros, dándonos a conocer. El Espíritu de verdad que habita en nosotros ejerce un ministerio constante. ¿Cuál es? Él toma de Cristo y nos lo hace saber. El Espíritu de Dios que nos habita, su tarea es revelarnos, hacernos conocer los asuntos de Dios. Porque precisamente ahí es donde yo voy a recibir la renovación del entendimiento y la transformación de mi vida. Nunca podrá haber transformación del carácter si no hay renovación del entendimiento. Y no va a haber renovación del entendimiento si no puedes saber más de lo que hoy entiendes. Esa es la tarea de Dios, llevarnos. Y ese es el creyente que tiene inteligencia. Puede discernir lo que está pasando y tiene sabiduría. Puede actuar en la situación que pasa. Pero el creyente que no conoce se siente confundido. ¿No ve usted la angustia de muchos creyentes hoy
creyentes que están en pánico, están en crisis, creen que el asunto andan en una zozobra. La situación económica, la noticia, lo que oyen, los perturba. Parece que la fe se ha debilitado, no pueden congregarse y ellos no saben cómo buscar a Dios. Son creyentes que se emocionaron en la reunión, pero no tienen conocimiento de su fe. Y ahí es donde está entonces la angustia del creyente. Pero nosotros no somos simples creyentes, diga entendidos. ¿Cómo? Un entendido es fortalecido, porque frente a cualquier situación se para y dice, como Pablo, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para este día y cualquier otro día, yo gozo del favor de Dios. Y el favor de Dios no quiere decir que no voy a tener situaciones difíciles y momentos críticos y todas las cosas van a ser buenas y felices. No, el favor de Dios es que su gracia me sostiene, no importa la desgracia que me rodee. El favor de Dios conduce a que todo sea para bien. Ahí es donde yo puedo entender que no importa cuáles sean las tormentas que yo tenga que enfrentar en la vida, no me voy a ahogar en esa crisis. Recuerda Pablo cuando estaba allí en el mar, todo mundo confundido, aún la gente perdió las esperanzas de vivir, empezaron a botar sus cosas, el capitán no sabía cómo manejar la embarcación, o sea, ya no había nadie que trajera una palabra de esperanza en una crisis como esa. Pero ahí el entendido, el que sabe la voluntad de Dios y que conoce los planes y conoce el tiempo, se levanta y le dice, no se preocupen, ninguno de nosotros va a morir, porque el Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo me ha dado una palabra, que yo no me voy a morir en este naufragio. Mire lo que es tener usted certeza de la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que tenía Pablo? Un mapa de navegación, había consultado el GPS para ver el cuadro meteorológico del Mediterráneo. No, él había consultado en su interior la voluntad de Dios. Y por eso es que ante la situación se para darle esperanza a un capitán desesperado y a una tripulación y todos los que estaban en el barco en angustia de muerte. Y esa es la palabra apostólica de una iglesia entendida de la voluntad de Dios y del propósito para el que está aquí en la tierra. Nosotros no vinimos aquí para sobrevivir a los planes que el anticristo tiene. No estamos aquí para resistir tampoco el nuevo orden mundial. Nosotros no estamos aquí para saber cómo vamos a manejarlo el chip. No, tú y yo no estamos aquí para saber qué es lo que el cosmos está haciendo. Tú y yo estamos aquí es para saber cuál es el propósito eterno que el Padre ha definido con nosotros ahora. Y Pablo lo dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea conocida ahora por medio de la iglesia. La iglesia es en esta hora crítica de la historia de esta humanidad confundida, perversa, donde hay planes de iniquidad, que se necesita una iglesia inteligente, entendida del plan de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, y le grite esperanza y le grite dirección, y pueda esa iglesia decir, yo sé en quién he creído. ¿Lo estamos entendiendo? Esa es la razón por la cual necesitamos que el Espíritu nos llene de iluminación para poder conocer la voluntad de Dios y que con inteligencia y sabiduría yo pueda caminar en ello. ¿Qué es lo que va a producir que un creyente con este nivel de entendimiento pueda responder a las acciones de la vida? Que él seguirá avanzando aunque el mundo se detenga.
No, hermano, la iglesia no está cerrada, ni la iglesia está detenida, ni la iglesia está encerrada. La iglesia sigue estando como está, viva en Cristo, militante, haciendo la obra del Señor. No importa, lo que cambiaron fueron la forma, los medios, pero ni el mensaje ni la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, si tú tienes inteligencia espiritual, tu fe no se va a sentir ni debilitada ni atacada por lo que el mundo diga y las ideologías planteen. Tú vas a crecer en el conocimiento de Dios y eso te hará a ti una persona productiva, aún en la crisis para otros. ¿Qué es lo que dice el texto? Yo oro para que tengan inteligencia y sabiduría, para que puedan andar como es digno del Señor. ¿Y cómo vamos a andar? Sobreviviendo, aquí resistiendo, pastor. No, llevando fruto. ¿Cómo es que vamos a andar? Diga, voy a andar productivo. Sí, Señor, llevando fruto en toda buena obra. Un creyente inteligente, donde los demás ven pérdidas, él obtiene ganancia. Donde los demás hablan escasez, él habla productividad. Porque su fuente de provisión y de protección no es la empresa con la que trabaja, no es el gobierno que le ayuda, es el Dios que lo ha llamado, el Dios que lo ha elegido y el Dios que lo ha puesto, no para sobrevivir en la tierra, sino para reinar en vida. ¿Para qué? Reinar en vida, llevando fruto en toda buena obra. Y dice que ese creyente que ejerce este nivel de inteligencia, de sabiduría, de iluminación y que puede entender los asuntos de Dios, es un creyente que no va a estar disminuido por las situaciones en que pasa, sino que él va a estar creciendo a pesar de lo que está pasando. Diga, creciendo en el conocimiento de Dios. Yo tengo la certeza que la genuina iglesia de Cristo está creciendo. Lo que se está cerrando será el sistema religioso. Lo que puede estar en crisis y se está acabando será el ministerio de los hombres. Pero el ministerio que yo recibí del Señor Jesús, que dijo Pablo, ese ministerio nunca lo disminuyeron ni las circunstancias, ni las persecuciones, ni las necesidades. Es creciendo, porque la senda de los justos, la trayectoria de vida de los hijos de Dios es ir en aumento. Diga, vamos a crecer. Sí, Señor, crecimiento en calidad y en cantidad a pesar de la aflicción. Porque precisamente eso se convierte. ¿Qué fue el incentivo? ¿Qué fue el combustible para el crecimiento de la iglesia apostólica los primeros 300 años? ¿Que todo iba bien? ¿Que tenían las cosas a favor? No, la persecución, dice la escritura en el libro de los Hechos, y la iglesia era perseguida. Pero el versículo más adelante, y crecía el número de los creyentes. Luego dice, y se multiplicaba el número de los discípulos. Y luego el capítulo más adelante dice, y se multiplicaban grandemente las iglesias. Diga amén. Sí, Señor. Para que una iglesia sea creciente y productiva, no necesita de que todas las cosas marchen bien y de que todos los asuntos sean camino de rosa. No, precisamente una iglesia entendida de la voluntad de Dios, las situaciones adversas no la detienen, porque le dije, la fuente de su protección a cualquier adversidad es el Dios en quien ha creído. La fuente de provisión a cualquier necesidad es el Dios que nos ha llamado. Ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, precisamente después que hayáis padecido un poco de tiempo. Diga, es poco el tiempo. Sí, Señor, esto es poco para la gloria eterna a la que pertenecemos. Esto es un asunto de resistir firmes en una fe inteligente el día malo. Diga, el día malo
es inevitable. A la iglesia, al creyente más santo, a cualquiera le llegará el día malo, pero por eso es día malo. Y tú no vives en el día malo. ¿Sabe dónde tú vives? En el año agradable de la buena voluntad de Dios para ti. Tú has sido introducido es al año agradable de la buena voluntad. Celebra el año, no te lamentes del día malo. Este es un día malo, pero yo no vivo agendado por el día malo, ni perturbado por lo que en ese día ocurra. Yo he sido introducido en Cristo al año agradable de la buena voluntad. ¿Dónde? Gozo de cielos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que gozamos? Sí, cuando él me predicó el evangelio del reino y dijo, este es el evangelio de la buena voluntad, del año agradable. He venido a predicar el año agradable. Y de aquí en adelante, le dijo a Natanael, de aquí en adelante, cuando yo prediqué este evangelio y traje la realidad de este reino, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué está orando y cantando que se abran los cielos? ¿Quién los cerró? No, lo que hay es nubes y hay tinieblas y pánico en las naciones. Pero para los hijos del rey, diga cielos abiertos, porque caminamos en el año agradable. Ahí yo me sostengo precisamente. ¿Qué dice Pablo en Efesios? Para que firmes en la fe resistáis en el día malo. ¿Quiénes son los que pueden resistir en el día malo? Los que están firmes en la fe. ¿Quiénes pueden tener firmeza en su fe? Los que han crecido en el conocimiento de Dios. Esa fe raquítica, esa fe débil, esa fe pálida de la emoción de la reunión no te va a sostener en el día malo. Lo que vas a resistir firme en la fe el día malo es una fe inteligente, una fe que sabe, una fe que tiene certeza, porque eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no está viendo. Tú no puedes tener convicción en algo que no entiendes. Tú no tienes certeza en algo que no conoces. Por eso esa fe sabe, esa fe se sostiene, esa fe ha tenido desarrollo por la iluminación del Espíritu en lo que la palabra de Dios declara para mí. ¿Y cómo voy a salir de ese proceso? ¿Qué dice el texto de Colosenses para ir terminando? Dice, fortalecidos con todo poder. ¿Cómo es que yo soy? Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Note usted, fortalecido, poder, potencia. Eso es lo que tiene el desarrollo de un conocimiento de lo que tú has creído. No de lo que has sentido, de lo que has creído. Ahí tú te puedes parar firme y vas a tener eso, fortaleza. Y Pablo utiliza aquí dos términos interesantes. Uno es dunamis y el otro es exousia. Porque dunamis tiene que ver con la capacidad, la habilidad de usar el poder. Pero exousia con la autoridad y legalidad para usarlo. A ver, le explico. Un ladrón y un policía, los dos tienen yo diría el dunamis, o sea, el poder, la habilidad de usar la pistola. Los dos tienen la destreza de usarla. Pero si van a un enfrentamiento y un bandido mata a un policía, él va a un juicio, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Si él tiene la habilidad. Sí, pero él no tiene la exousia.
que se llama la legalidad, la autoridad para usar el poder. ¿Estoy haciendo entender? Y eso es lo que nos da el conocimiento de Dios. No solo el poder, sino que nos da a nosotros la autoridad, la legalidad para hacerlo. Así que tú tienes las dos cosas dadas en Cristo. Y lo que tú hagas, ningún acto de autoridad va a ser ilícito. Es precisamente por el poder que tú representas. Y tú estás representando el poder de aquel que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aplauda el nombre de Cristo. Ahora, fortalecidos conforme a la potencia. Y ahí usa otra palabra, y es megas. Y potencia, megas, ya está hablando precisamente es de la expansión, de la plenitud, de la detonación que tiene ese poder, conforme a la potencia de su gloria. Lo que está diciendo es: la fuerza explosiva que está en ti radica del Cristo que está en ti. Por eso dice, conforme a la potencia de su gloria, de Cristo. El que te sostiene, el que te da la habilidad, el poder y la autoridad, no es el Jesús de Nazaret, el Jesús encarnado, el varón judío, ni el mártir del Calvario, ni el Señor del Santo Sepulcro. No, el que te da esa habilidad, poder y potencia que tiene expansión en ti es el Cristo glorificado, el que se ha sido revelado e impartido a ti, el que tú conoces porque sabes en quién has creído. O tu fe está en el niño de Belén. Porque algunos todavía tienen fe en Jesús de Nazaret. Por eso es una fe emocional, cultural. Jesús de Nazaret es el varón judío. Ese no es el que te fortalece a ti. Ese quedó allí en los evangelios. El que te fortalece a ti es el que resucitó. Porque dice según el poder de su resurrección. ¿Está aquí conmigo? Porque este resucitado es el que ha vencido el pecado, la muerte y las tinieblas. El que tiene toda potestad, o sea, el que te fortalece a ti no es conocer el milagro que él hizo allí en Nazaret, no es saber de que el Señor manejó la barca, no, es saber que Él está en ti. Cristo vive en mí. Para algunos todavía Cristo vive en los relatos evangélicos. No, Cristo vive en mí. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Es eso lo que te da a ti esa fortaleza precisamente? ¿Y por qué tú tienes la capacidad de estar fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria? Porque tiene un conocimiento y un entendimiento de la obra perfecta de Cristo. Porque tú te paras en la legalidad de un acto consumado. Diga acto consumado. Es de aquel que dijo hecho está. Yo no estoy aquí esperando la obra de lo que Él va a hacer. Mi fe no es la promesa de lo que Dios ha dicho. No, mi fe, mi convicción es la certeza de lo que Él ha hecho. Mi fe no es esperando que Dios haga. Mi fe es entendiendo que ya Dios lo hizo en Cristo Jesús. Y yo sé en quién he creído. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Cómo puede ser la actitud de ese creyente? Que él con gozo puede saber que la obra está completa y dice dando gracias al Padre. Un creyente entendido es un creyente agradecido. ¿Por qué? Porque precisamente él no ama a Dios para que Dios le ame. Él ama a Dios porque ya Dios le ha amado. Él no sirve a Dios para que Dios lo bendiga. Él sirve a Dios
porque ya Dios lo ha bendecido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en Cristo. Él no sirve para que Dios lo acepte. No, es porque Dios lo ha aceptado. Habiendo recibido un reino inconmovible, yo tengo gratitud y mediante ella sirvo a Dios. ¿Por qué sirvo a Dios? Por gratitud. Un creyente entendido es un creyente agradecido porque ya lo ha recibido. Él no da para que Dios le dé. Él da es porque ya Dios le ha dado. ¿Lo está entendiendo? Por eso él con gozo da gracias al Padre que nos hizo actos. Un creyente entendido sabe que lo que disfruta y en lo que él puede caminar no es porque sea muy fuerte, muy capaz. No, porque él sabe que es por la gracia de Dios. Nos hizo actos. No fue porque lo logré, que soy muy capaz. No, Dios me hizo acto. Me calificó y me cualificó para que yo fuera y para que yo hiciera. Es Dios haciendo en mí lo que es agradable a Él por medio de Jesucristo. No es lo que yo haga para que Dios haga, es lo que Dios hace en mí para su gloria. ¿Estamos entendiendo? Un creyente entendido vive agradecido por lo que ya Dios ha hecho y quién es Él en él. Y porque sabe en dónde está. De aquel que me trasladó, escuche, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Dónde es que estamos nosotros? ¿Dónde es que estamos nosotros? Si de verdad tú entiendes eso, usted no eres un sobreviviente en la tierra. Usted no está aquí viviendo el drama mundial de la humanidad. Tú estás aquí cumpliendo el propósito eterno de Dios. Porque aunque caminas en el mundo, no eres del mundo. Tú eres ciudadano, tú eres participante del reino de su amado Hijo. Note, un creyente entendido sabe precisamente que lo que Cristo hizo no fue quitarle los malos hábitos, sino sacarlo de un mal hábitat. Tú estabas en este hábitat, la potestad de las tinieblas. De ahí fue donde el Señor te arrancó y te trasladó al reino de su amado Hijo. Tú eres un salvo no porque dejaste los vicios, sino porque el Señor te quitó el hábitat en el que estabas. ¿Aló? Un creyente entendido no es un pecador convertido que ahora ama a Dios. Tú no eres un pecador convertido. Tú eres un hijo renacido. ¿Aló? No fue que dejaste los vicios, ni que este viejo hombre fue cambiado y ahora ama a Dios. Ese viejo hombre, el Señor lo mató en la cruz, lo declaró inactivo y te hizo un nuevo hombre. ¿Qué es lo que tú eres? Ese es el problema de muchos creyentes que no entienden. Todavía están tratando de corregir, convertir, disciplinar y educar al viejo hombre. No, a eso usted, con ese usted no cuente. Ese ni se convierte, ni se educa, ni se libera, ni se echa fuera. Se crucifica y Cristo ya lo hizo. Lo que tú te tienes es que desarrollar el nuevo hombre, creciendo. Precisamente como eres un renacido, hay un crecimiento de lo que tú participas. ¿Qué es lo que participas? Diga, de la naturaleza divina. Escuche, naturaleza. Eso fue lo que has recibido. Una vida nueva, una naturaleza nueva, una ley nueva, una mente nueva. Es nuevo en Cristo. Si alguno está en Cristo, es nuevo. Es de otra naturaleza y participa de ello agradecido. ¿Y por qué? Si estas razones no te dan
base para vivir agradecido y con gozo, definitivamente un creyente no entendido es un creyente aburrido. ¿Sí? Porque si no entiende lo que ha ocurrido, si no sabe lo que en él ha pasado, no tienes razones para celebrar. Pero un creyente entendido es un creyente agradecido. Dice con gozo: doy gracias al Padre que me hizo apto para participar de la herencia. Soy heredero, soy bendecido. Ahora vivo en esta plenitud porque en él tengo redención por su sangre, perdón de pecados. Un creyente entendido sabe que el Señor le ha hecho no un pecador perdonado, sino un hijo justificado. ¿Qué es lo que tú eres? Muchos no entienden eso. Por eso es que ese creyente que no entiende lo que ha sido hecho en Cristo, cuando le predican condenación, ¿cómo se siente él? Condenado. Y usted en aquella vida que hiciste esto, que hiciste aquello. Yo he visto creyentes de 20 años en el evangelio, cuando escuchan un mensaje de condenación, pasan al frente: Señor, perdóname, yo pidiendo perdón por lo que hicieron hace 20 años, hace 7, hace 15. Usted no entiende. Tú no eres un pecador perdonado que se te está recordando el pecado que cometiste. Tú eres un hijo justificado, viviendo agradecido, con gozo, que nos hizo actos y nos dio redención por su sangre, el perdón de pecados. Y cuando Él me perdonó, yo sé que dijo: nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Quién dijo eso? El que lo perdonó y el que lo justificó. Porque como hijo justificado, diga: soy hijo justificado. Como hijo justificado, yo me acerco al trono de la gracia, no llevando mis desgracias pasadas, sino recibiendo del Señor oportuno socorro. Yo me acerco al trono de la gracia, no a la silla del juicio. Me acerco al trono de la gracia, donde el Dios de toda gracia me ha dado camino vivo y libre, que puedo entrar confiadamente, y de esa plenitud tomamos todos. ¿Tomamos quiénes? Todos los hijos justificados. Gracia sobre gracia, porque ser justificado es ser visto y tratado como si nunca lo hubiera hecho. Y yo sé que lo he hecho, pero mi conciencia de pecado está puesta bajo la justicia de Dios, porque Él ahora me ve justo en el justo. Perdón de pecados. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde están los que están en Cristo? Hay otros que están en crisis y eso les mantiene perturbados. Pero si tú eres entendido, precisamente, y con esa inteligencia, Dios te dará la forma práctica de caminar en su voluntad. Y en su voluntad, todo en tu vida será bueno, agradable y perfecto. Póngase de pie, por favor. Que sea bueno no quiere decir que todas las cosas serán agradables. Algunas no son tan buenas, pero precisamente esa es la bondad de Dios, que a pesar de eso lo conduce para nuestro bien. Algunas cosas no son tan perfectas que las hagamos, pero ahí es donde está la gracia de Dios, que Él sí sabe escribir derecho en renglones torcidos. A veces tú y yo como que no es tan derecho nuestro camino, pero ahí está donde está su gracia, que a pesar de eso Él siempre nos va dirigiendo
a lo agradable y perfecto, porque su propósito ha determinado que el producto final sea lo que está hecho en Cristo. Qué bueno que es Dios. Y oro que el Espíritu de gracia nos dé a nosotros entendimiento de cómo operar efectivamente en estos tiempos que humanamente son críticos, complejos. Pero ya lo sabe, ese Dios que todo lo preparó de antemano, todo esto también está bajo su control. Y yo sé en quién he creído y que Él es poderoso para guardar mi depósito. Aleluya. Padre, gracias por la obra de tu Espíritu al hacernos conocer nuestras realidades en Cristo a pesar de nuestras crisis. Señor, admitimos que en el mundo hay aflicción y no estamos exentos de ello. Sí, pero la gran diferencia es que nosotros estamos, pero no somos. Nosotros somos de un reino superior, inconmovible, y hemos recibido, Señor, de ti esperanza eterna. Esperanza que no defrauda, porque no está puesta en lo que los gobiernos pueden hacer, en lo que los programas políticos plantean. Nuestra esperanza y seguridad está en la fe del Hijo en la cual yo vivo, fe de la cual Él es el autor y consumador. Por eso yo sé que Él ha de completar esa obra y la va a perfeccionar hasta el día último. Porque si yo estoy en Cristo, tu palabra me dice que no hay nada ni nadie que me pueda separar de tu amor. Señor, te ruego que el Espíritu de vida traiga a nuestra mente y corazón mayor luz y claridad, para que con precisión y efectividad tomemos las decisiones correctas y caminemos en la dirección precisa. Señor, gracias, gracias, porque a tus planes es más efectivo un creyente entendido que un creyente emocionado. Queremos entender, porque si yo sé, me voy a gozar con gozo, dando gracias al Padre, celebrando tu victoria y dándote gracias en todo y a pesar de todo, porque Dios es fiel, y es fiel que nos llama, y es fiel el Dios que también lo hará. A Dios sea la gloria por siempre en la iglesia en Cristo Jesús. Amén.